Feliz día para todos. Hoy, lunes 6 de mayo. Como siempre, bienvenidos a Caiga quien caiga, sin censura. Porque aquí no tenemos censura, aquí no callamos, aquí no ocultamos las verdades. Aquí nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Y fíjense, bueno, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza los acompañe. Aunque aún estoy recuperándome, estoy todavía en un tratamiento por mi salud, que Dios mediante todo está saliendo bien. No pierdo la oportunidad de hablar de algo porque una característica que tiene el pueblo venezolano es que olvida muy rápido, chico. Es asombrosa la fragilidad de la memoria del venezolano. Y en este momento que estamos en elecciones nacionales, supuestamente, me doy cuenta que en el chavismo pasan cosas interesantes, en el madurismo, en el chavismo. Mordieron la manzana de Adán. Al morder la manzana, esta manzana jugosa que ustedes ven acá, muy económica acá en los Estados Unidos, eh, se descubren verdades. Es decir, el pecado capital de morder la manzana es adquirir un nivel de conciencia acerca de la maldad. Y algunos chavistas, sí, algunos todavía, no han mordido la manzana. Hacia ellos quizás es este mensaje, porque del medio para arriba, pues están muy claros en la manzana que han mordido. Así que este que está acá, Ángel Monaga, que siempre muestra las cosas, caiga quien caiga, queremos hablar porque como la memoria, como decía hace rato, es muy frágil. Les quiero recordar algunas cosas acerca del fiscal William Tarek Saad, un fiscal que, entre comillas, combate la corrupción. Un fiscal que de ser Chávez, todavía, si Chávez todavía estuviera vivo, no hubiese sido fiscal y no hubiese sido ni siquiera gobernador de donde salió. No hubiera ocupado ningún otro cargo público. Chávez sabía por qué. Fíjense que cuando yo vivía en Margarita, saludos a todos los margariteños, hijo del diablo, eh, visité por vía de un amigo ya fallecido que vivía en la misma urbanización donde construyó eso no es una vivienda, eso es un búnker. Allí tiene un búnker en Margarita, Tarek William Saad, con marina propia. Es más, yo subí fotos y todo, no tengo tiempo ahorita de buscarlas, pero para acceder a esa propiedad había que atravesar varios guardias de seguridad. Yo con esta gordura me lancé por la ladera de una montaña y subí y eludí los guardias y llegué a tomarle fotos exteriores muchas. Cuando quise entrarme más hacia adentro, los guardias me lo prohibieron y me mandaron a salir. Eso es en el sector El Manzanillo. Por cierto, había una convención de presidentes que se iban a reunir allí en Margarita y muchos se alojaron en el búnker de Tarek William Saad. Yo decía, díganme la fórmula para que un hombre, un poeta, como se dice él, un comunista, sea el comunismo que a mí me gusta, tuviese semejante vivienda. Probablemente no aparece a nombre de él, pero de que es de él, porque el señor que me mostró la vivienda tenía acceso a la asociación de vecinos donde llevaban un registro. Allí en ese sector del Manzanillo, cerca de un desaparecido hotel, no sé si lo habrán revivido, Portofino, también tenía vivienda Diosdado Cabello, pero mucho más humilde, una vivienda mucho más humilde, no por ello no costosa, pero
mucho más humildes que la de Tarek. Digo estas cosas porque el tipo se vende como defensor de la moral, de las buenas costumbres. Si dijéramos todo, pero es que nosotros no tenemos que decir todo. Hay gente que lo ha dicho, pero el venezolano es de mala memoria. Yo le traigo hoy dos videos, uno más largo, mucho más largo que otro. No son originales, no son de ayer, son videos viejos, videos viejos. Por cierto, de dos mansas palomas, uno es Jonathan Marín y otro es la ex fiscal Luisa Ortega, que en su momento debieron hablar y no lo hicieron, porque Jonathan Marín era el bebé consentido de Nicolás y Luisa Ortega, gracias a Luisa Ortega, muchos opositores cayeron presos y ella se dio cuenta después de lo que muchos ya sabíamos. Pero es que es interesante recordar, por eso es que hoy para que ustedes vean esto que yo voy a mostrar del chavismo, repito, no es nuevo, pero es interesante recordarlo. Dentro del chavismo hay toda una eh, revolución donde se discuten estos temas. Y yo no me estoy refiriendo a lo que después en días posteriores mostraré o mis consideraciones que haré sobre lo que ha dicho Leopoldo López acusando a Julio Borges, porque es que aquí en esta fauna política venezolana tenemos de todo y los que vamos a ese zoológico, pues los vemos de todo, vemos hienas, vemos leones, vemos hasta tiburones, vemos ratas también. Entonces, les voy a dejar con este primer video de Jonathan Marín. No, repito, no es mío original, porque necesitamos recordar las cosas. Porque un pueblo, un pueblo que no conoce su historia, decía por allí un famoso pensador, está obligado a repetirla. Y por eso es que es importante recordar las cosas. Y todos los que se han ido del chavismo, en estos días veía uno que fue ministro de Electricidad apoyando a Edmundo. No, no, hermano, quédate allá donde estás. Nosotros no necesitamos chavistas que vengan a apoyar a Edmundo. No, no, no. Que lo apoyen, pero en silencio, como dice la canción. En silencio, que en silencio, en silencio. No necesitamos que salgan a hacer mucha bulla, no nos interesa, apóyenlo. Pero, y también, lo mismo le digo a María Corina, ¿no? Que también de eso voy a hablar en días posteriores, de lo que está pasando también dentro de la oposición, que se están dando con todo. Ahí el odio hasta el final, también. Entonces, estamos en un momento donde se está discutiendo una posible transición y hay algunos que se empeñan en negarla y en sabotearla. Pero volvemos a lo de Jonathan Marín y a lo que está pasando dentro del chavista. Chavista, muerde la manzana. Entérate de esto que tal vez tenías olvidado. Y muchos jóvenes que a lo mejor no se interesan por esto, es bueno recordar. Así como lo que usted va a ver a continuación, que repito, no es nuevo, otros casos. Vienen dos ministros más, o dos, sí, dos ministros también implicados en el caso de Tarek El Aizami. Dos ministros. Y hay por ahí un general que yo lo anuncié en mi columna la semana pasada y después ese general lo tienen ya bajo investigación, aunque lo han disimulado muy bien. Y nosotros, perdonen la jactancia, fuimos uno de los pocos que advertimos inmediatamente que sacaron a Tarek El Aizami que Tarek andaba tras el puesto de Nicolás. Pero, repito, eso no es nuevo. Vean, escuchen, reflexionen. Ni le quitamos ni le ponemos. Ni lo afirmamos ni lo negamos. Sencillamente lo que queremos es mostrarlo y que usted haga el juicio de esto que dice Jonathan Marín, el alcalde consentido de Nicolás, exalcalde de Guanta, Estado Anzoátegui, y que conoce muy bien
a Tarek William Saab. Me dicen, aquí no vayan a enterarse, que incluso en un yate una vez, no, pero no voy a contar eso es de la vida privada. Vean lo que dice el señor Jonathan Marín. Y yo quiero comenzar diciendo que en días pasados, una vez más, el ciudadano, yo lo he catalogado como un sujeto violador de los derechos humanos, y así lo quiero decir, el abogado de Antonio Ledesma, Tarek William Saab Halabi, arremete en mi contra de manera cobarde y despiadada, de manera sistemática, obsesiva y enferma. Este señor se ha dedicado los últimos años a crear un expediente para criminalizar mi nombre. No es nada más ante la sociedad, sino ante el gobierno, ante la gente. Me ha expuesto públicamente en cualquier cantidad de eventos que ustedes se puedan imaginar. Y es un hecho público y notorio la situación de persecución que tiene este señor en contra de mi persona y de mi familia. Ahora bien, esto tiene motivo, esto tiene una causa y una raíz. Pero yo quiero comenzar refiriéndome a lo que sucedió apenas hace unos días. Hace unos días, este violador de los derechos humanos presenta ante la opinión pública a un señor de nombre de Víctor Aulard, llamado Víctor Aulard, exgerente de PDVSA. Presenta a este señor bajo un show mediático donde lo interroga. Se ve claramente como el señor lee un guión donde él, de alguna manera u otra, utiliza los términos del violador de los derechos humanos, Tarek William Saab Halabi, que dice la trama, porque todo para él es una trama, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de tramas. Si vamos a hablar de tramas, debemos hablarle al pueblo de Venezuela y al mundo entero de las tramas reales que tiene que saber. Y una persona que tú supuestamente entrevistaste días antes, horas antes, de nombre Víctor Aulard, tú en la entrevista le decías Luis Aulard. Buscan la entrevista para que vean. Así tú eres de vago. Porque mandas a preparar los guiones y tú lo que haces es leer lo que te pasan. Pregunta, manda a investigar qué dicen los funcionarios del Ministerio Público de tu persona, qué opinan de ti. Eso sí da tristeza. Eso sí da vergüenza. Eso verdaderamente sí da tristeza. Entonces, como ya lo dije en el pasado, y lo vuelvo a repetir el día de hoy, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y la trama de corrupción que tú tienes armada en el estado de Anzoátegui y en Venezuela, el pueblo la va a conocer. Todo eso lo tenemos que exponer públicamente para que la gente sepa lo corrupto que eres. Tú eres un ladrón de 7 suelas. Y tú me dices a mí corrupto. Y tú me dices a mí ladrón. Qué ironía tiene la vida. Ahora bien, a esta nueva etapa y esta nueva fase, que nosotros la determinamos como la hora de la verdad, es para hacerle frente a cada una de estas cosas que tú estás diciendo. No nos vamos a detener. Y nadie ni nada nos detendrá, porque Dios está con nosotros. Dios está al lado de los hombres de bien. Y el día de hoy comienza una nueva etapa. Hay un señor que te maneja las redes sociales del Ministerio Público que se llama Jesús López. Anota este nombre, Jesús López, un periodista al cual yo conozco. Pregúntale a ese señor si él me llamó y me escribió varias veces pidiéndome dinero. Pregúntaselo a este que tú le dices el corrupto. Y pregúntale qué me decía de ti. Pregúntaselo. Y si él te lo niega, yo te puedo publicar cada uno de los mensajes.
Yo te los puedo publicar, perfectamente te los publico. Pero yo soy el corrupto y tú eres el honesto. Qué contradicción tiene la vida, ¿verdad? Entonces, bien, el día de hoy comienza una nueva fase. Esta nueva fase tiene que ver con que nosotros, y en mi caso muy particular, no vamos a seguir permitiendo que tú sigas avanzando en tu endemoniada persecución, obsesiva y enferma persecución a mi persona, y yo, de alguna manera u otra, siendo maduro, paciente, inteligente, he dicho, no le voy a responder. No le voy a responder. No le voy a responder. Pero bueno, decidí responderte y hacerte frente. Y hacerte frente con los elementos que tenemos en la mano para demostrar. Lo que te estoy diciendo, todo lo tenemos para demostrarlo. Todo. Todo y cada uno de los elementos que te estoy diciendo. Pero yo soy el corrupto, tu entorno es el perfecto. Tú eres el hombre honesto. Saad-Halabi, deja de hacerte llamar poeta. Ningún poeta es ladrón ni es corrupto. Entiéndelo. Y hazlo por respeto a los poetas. Hazlo de verdad. Trabaja. Mira, la gente quiere saber lo vago que eres tú. Hace unos días tuviste una entrevista con Oscar Chemme, donde te entrevistó para hablar de los casos. Tú tienes frustraciones personales. Tú no asumes tu tamaño, tu estatura. Eso a ti te tiene frustrado. No asumes tu piel, pues, porque te andas tatuando. Termina de tatuar todo. No asumes tus conductas personales. Asúmelas. Da el paso adelante, hermano. Nosotros y el pueblo te va a aceptar como sea. Así eres más feliz. Pero sal adelante. A veces se te quita la amargura y las frustraciones que tiene. Este señor no supera que mientras él, de alguna manera u otra, asumió una conducta impropia cuando era gobernador, porque tienes que explicarle, Tarek William Saad-Halabi, al pueblo de Venezuela por qué Chávez te votó de Anzoátegui. Tú tienes que explicar eso, porque a ti Chávez te votó. Eso lo sabe el mundo político. Y también tú tienes que decir cuáles fueron tus expresiones cuando llegaste de Caracas y fuiste informado por el alto mando político de que ya no ibas a ser el candidato. ¿Cómo te expresaste tú del alto mando político? Eso tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra tú te sentías que ese era tu imperio y tú eras intocable. Pero Chávez se dio cuenta de quién eras tú. Un corrupto. Un corrupto que se disfraza de poeta. Un corrupto que se disfraza de defensor de los derechos humanos. Cuando lamentablemente, si en algún momento tuviste la mínima oportunidad de formar parte de algún grupo, de defender los derechos humanos, todo eso lo echaste en la basura en estos últimos años. De pasar de ser un aprendiz de los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, a convertirte en el mayor violador de los derechos humanos de nuestro país. Tú, específicamente. La gente sabe quién eres tú, los anzoáteguenses te conocemos. Tú tendrás engañado a una parte del país, pero los anzoáteguenses saben quién eres tú. En Anzoátegui te conocemos perfectamente. Y todo ese aparataje mediático que tú mueves, que financias, porque nosotros sabemos quiénes están detrás de eso, y no es un tema del cual me voy a ocupar ahora, porque el día de hoy vamos a dar la verdad a la gente y a desenmascararte ante el pueblo de Venezuela. Porque tú me acusas de corrupto, y la mayor red de corrupción de Venezuela que hoy opera, la diriges tú junto a tu hermano Douglas Sack. Tu hermano en tu nombre tiene amenazado a todos los funcionarios medios bajos de PDVSA y aparte de su gerente. Y si quieres saber el por qué, yo te lo puedo demostrar. Yo te puedo demostrar el por qué. Y niega lo que te estoy diciendo. ¿Dónde está la trama de corrupción de tu socio y testaferro Alejandro Ruiz, el dueño de la empresa Concord?
¿Dónde está esa trama de corrupción? Porque tú has perseguido a todos los empresarios de Anzoátegui y del oriente del país. Porque tú eres el fiscal de Anzoátegui y del oriente. Es tu frustración. ¿Dónde está la trama de corrupción de Alejandro Ruiz? No existe, y los expedientes que había los mandaste a borrar. ¿Tú sabes por qué lo hiciste? Porque es tu socio y es tu testaferro. Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. No es ese nada más. Hay que explicarle a la gente de Venezuela cómo es que este señor de nombre Gabriel Curvaje, quien fue director de tu gestión mientras fuiste gobernador, hoy maneja grandes contratos en PDVSA junto a tu hermano. ¿O me lo vas a negar? Tú tienes que explicarle eso al pueblo de Venezuela. Este señor Gabriel Curvaje celebró el matrimonio de su hijo en Cancún. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de mis casos tiene que ver con una imputación que me hace este señor, porque obligó al Coco Sosa, a Manuel el Coco Sosa, a firmar una delación donde declaraba en mi contra por algunos hechos en los cuales él me conecta a unos hechos de corrupción en PDVSA. Eso es lo máximo que él tiene en ese caso. Y el Coco Sosa me envió un emisario a pedirme disculpas y a decirme y explicarme que él tuvo que hacer eso porque este señor lo tenía amenazado, que si no firmaba la delación en mi contra, él se iba a podrir en la cárcel. ¿Qué le tocó a esta persona? Firmar una delación en mi contra. Y ya lo demostraremos en el futuro. Y estos mismos ejemplos forman parte de las cosas que este señor pone en práctica. Y las pone en práctica ¿por qué? Porque definitivamente es una conducta, un patrón. Él sentencia a la gente públicamente. Él dijo que él interrogó a este señor de madrugada, violando la Constitución y las leyes. Esto como un poco para impresionar al pueblo, impresionar al alto gobierno con unas supuestas acciones que carecen del marco de la legalidad. Usted para interrogar a alguien, usted tiene que presentarlo ante un tribunal y tiene que tener su abogado al lado. Pero bueno, en fin, toda esta trama, esta nueva trama, busca, de alguna manera u otra, alcanzar el sueño esperado de este señor, que es crear una matriz de opinión donde ahora yo no es nada más, formo parte de todo lo que él ha dicho en el pasado de mí. Él me ha involucrado con corrupción en el Seguro Social. Él lo que no supera es que él ofreció un centro materno infantil en Guanta cuando era gobernador y no cumplió. Y yo, junto a un equipo, y gracias al presidente Chávez en su momento, construimos un hospital, uno de los hospitales más importantes del oriente del país. Y lo dejamos en un 92% de ejecución. Y estas son las cosas que este señor no supera. Esa es la gran verdad. Para usurpar un cargo, y yo hablo de usurpación, porque si estuviese llevando el cargo de manera regular, con las condiciones objetivas que debería asumir un fiscal general serio y responsable en un país, no estuviese actuando de la manera que ha actuado los últimos años este señor en frente de esa institución. Son hechos públicos y notorios todo lo que este señor ha hecho, no es nada más con mi persona. Este señor ha destruido familias enteras en su conducta desviada de sus venganzas personales. Y yo lo tengo que decir. Y lo tengo que decir con todo el compromiso que hoy me lleva a dar la cara ante nuestro pueblo. Porque necesariamente a las cosas hay que empezarlas a llamar por su nombre. Tarek William Saad Halabi es un violador de los derechos humanos sistemático. Es un terrible trauma para el pueblo de Venezuela. Y sencillamente se ha dedicado, como yo lo vengo refiriendo, a perder nuestro pueblo y tiene que saber el gobierno venezolano. Y esto tiene que ver con que este violador de los derechos humanos, este cobarde, presenta ante un show mediático a un señor con una braga anaranjada, ya sentenciándolo públicamente, y este señor lee un guión y dice:
textualmente, leyendo lo que le mandaron a decir, que él se reunió conmigo en la ciudad de Nueva York para tratar, entre otras cosas, un tema de financiamiento para una supuesta candidatura de Rafael Ramírez a la presidencia de la República de Venezuela. Yo lo que quiero decir en este sentido es, primero, no tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de campaña electoral, ni de Rafael Ramírez, ni de nadie. En lo absoluto. Yo me desmarco automáticamente de eso. ¿Ok? En segundo lugar, dicha reunión con este señor carece de toda veracidad en el punto de que quien tenga 4 dedos de frente puede saber que una persona en las condiciones que se encuentra este señor es capaz de decir eso y más, porque es un guión que lo pusieron a decir. En mi caso me refiero, yo no me voy a referir a lo demás. Vaya el señor Víctor a hablar si es responsable o no de los otros elementos a los cuales se le acusa y de los cuales él está siendo hoy procesado. Pero yo sí tengo que salir en defensa de esta infamia, porque este señor, en su terrible obsesión con mi persona, porque tenemos un problema personal y político, el cual no termina de superar, y como gracias a Dios no le di el gusto de verme preso en sus mazmorras y no me convertí en un preso político más de él, porque lo tengo que decir, porque él tiene presos políticos de él y tiene presos personales, porque él ha aprovechado y se ha aprovechado del cargo y de la confianza que le dio la Constitución. Viendo este video, pensamos, ¿cómo es posible que nosotros tengamos la justicia en manos de personajes como estos? Le queda al señor Taret aclarar, porque es que no lo hizo. Esto fue si no me equivoco, fue en el 2022, porque ese señor está aquí en Miami, se vino para acá, para los Estados Unidos, porque es que este es uno más de los chavistas que critican al imperio cuando son chavistas, pero cómo les gusta el imperio. Claro, lo que ellos vienen a vivir aquí con el dinero de allá, ellos aquí no hacen ni delivery, ni trabajan en un warehouse, ni nada de eso, ni limpian casas, nada, no. Ellos vienen a la Dolce Vita acá. Entonces, él cree que aquí la gente que lo ve aquí, la gente se olvidó ya de lo que él era o de lo que él hizo. Usted vio el video, saque usted sus conclusiones, pero yo pregunto, ¿cómo es posible que estos tipos sean los que manejan el Ministerio Público en Venezuela? En mala hora, pero lo manejan. Y miren todo lo que dice este hombre, que muchas de esas cosas, creo que el 90%, y mire, esto es una reflexión que me estaba haciendo un amigo chavista, porque no todos los chavistas son malos, no todos los chavistas, hay un 99% que no sirve, pero hay un 1% bueno en el chavismo. Y el ciudadano de a pie que creyó en Chávez, como creyó en el pasado en Carlos Andrés, como creyó en Lucinchi, como creyó en Caldera, etcétera, también ese es el mismo pueblo, ¿no? Es la misma situación. Ahora quiero que escuchen a Luis Ortega. Y la pregunta que tiene que usted hacerse después que escucha a Luis Ortega es obvia. Esa pregunta que se va a hacer usted después que vea a Luis Ortega, por algo no le dieron asilo acá en los Estados Unidos, es una pregunta que nos hacemos todos. Vamos a ver a continuación lo que dijo la ex fiscal del Ministerio Público, la esposa de un guisador como es el señor Ferrer, Germán Ferrer, el esposo de Luisa. Ellos son de Carora, lo conocí donde vivían y están metidos. Ese señor, el esposo de Luis Ortega, era una de las personas que tenía amistad personal con Fidel Castro. Él podía entrar, igual que Rodríguez Araque, eran dos de los venezolanos que podían entrar libremente a Cuba porque tenían gran amistad con Fidel. Pero ellos creen que eso se olvida. No, yo siempre digo que estas cosas hay que estarlas recordando porque las cosas, repito, por sabidas, como decía don Pedro Colina en el Zulia, pero basado en un filósofo, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y este mensaje, repito, es para que los chavistas
muerdan la manzana de Adán, cometan el pecado y se enteren de lo que quizás no debieron, porque ellos no están en ningún paraíso. Adán y Eva estaban en un paraíso, ellos no. Vean lo que dice Luisa Ortega, ex fiscal del Ministerio Público de Venezuela. Hola, les habla Luisa Ortega Díaz. En este video les hablaré sobre la investigación adelantada por el Ministerio Público contra Tarek William Saab, quien ha utilizado los cargos públicos para enriquecerse y en el caso que les voy a exponer, ha utilizado la empresa constructora Concord, que es de sus testaferros, Alejandro Josué Ruiz Maceo y Elías Ramón Couri Guevara. Desde el año 2005 al 2012, con la anuencia de Tarek William Saab como gobernador del estado Anzoátegui, Constructora Concord, compañía anónima, fue intencionalmente beneficiada con la adjudicación de 84 contratos para la ejecución de obras públicas en el estado Anzoátegui. Aquí pueden ver la relación de estos contratos que logramos obtener cuando allanamos las oficinas de Constructora Concord en el marco de la investigación del defalco a la faja petrolífera del Orinoco. En ese allanamiento también encontramos documentos donde se evidencian todas las irregularidades de esos contratos, como adjudicación directa y sin licitación, obras inconclusas y contratos con sobreprecios. Pero no solo eso, también encontramos evidencias que entre los años 2003 a 2017, la empresa de Tarek William Saab, Constructora Concord, celebró 59 contratos de obras y servicios con empresas filiales y mixtas de PDVSA. Estas empresas son las que se muestran a continuación, todas relacionadas con la faja petrolífera del Orinoco. Y el valor de estos contratos superan los $1.000 millones americanos. Las averiguaciones del Ministerio Público arrojaron la vinculación directa de Tarek William Saab con los accionistas de Constructora Concord Compañía Anónima, es decir, Alejandro Josué Ruiz Maceo y Elías Ramón Couri Guevara, como ya dijimos, sus testaferros. Y compartieron con él no solo las jugosas comisiones, sino también se robaron el dinero de aquellas obras pagadas en su totalidad y que dejaron inconclusas. Estos hombres también fueron acusados ante la Corte del Distrito de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012. En el entramado de corrupción desempeñó un rol fundamental Pedro José León Rodríguez, quien era para ese momento director ejecutivo de la faja petrolífera del Orinoco. Él, en confabulación con Tarek William Saab, benefició a la constructora Concord con múltiples contratos a cambio de coimas. Pero lo más insólito es que la primera acción de Tarek William Saab al llegar al Ministerio Público fue decretar el sobreseimiento de esta investigación y beneficiar a sus socios. Es más, se trajo a Venezuela en un avión privado a Pedro León, quien para ese momento tenía alerta roja de Interpol. Este es uno de los tantos casos que demuestran la vergonzosa conducta delictiva de quienes ostentan el poder en Venezuela para enriquecerse de manera ilícita y a costa del hambre de todos los venezolanos, entre ellos Tarek William Saab. Pero estos casos no quedarán impunes, ya que han sido presentados ante autoridades de otros países y tengo la certeza de que muy pronto haremos justicia en Venezuela. Si quieren más información sobre este caso, a continuación les dejo el link. Bueno, dos testimonios, creo que muy importantes, de importantes chavistas. Luisa Ortega llega a ese cargo de fiscal porque un excomandante guerrillero se lo pidió a Hugo Chávez. Él sabe a quién me refiero, o ellos saben, porque ya murió, a quién me refiero. Él le pidió a Chávez ese cargo para... Luisa Ortega no llegó por méritos. Ni Tarek William Saab llegó a fiscal por mérito, porque méritos académicos no tienen.
En Venezuela hay 200.000 abogados con mejores méritos académicos para ser fiscales, pero ese es un cargo en el chavismo rojo, ese es un cargo rojo, rojito, chavista fundamentalmente, marxista, leninista, chavista. Igual que el cargo de ministro de la Defensa, igual que el comandante del ejército, si ellos no están allí, la Fuerza Armada pues es un partido político, es el verdadero partido político del chavismo. Y Luis Ortega llegó allí por los mismos motivos que llegó Tarek William Saad. Algunos dicen, fíjese que no, que Tarek ha sido mejor. Mire, yo pudiera decir esto, ¿no? En beneficio de Tarek. Yo creo que Tarek quizás ha sido más corrupto, pero ha sido mejor fiscal en el sentido de que algunas causas, vamos a decir, de ciudadanos comunes ha asumido. Cada vez que a un perro lo maltratan, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, él interviene, pero en otros casos él se hace el loco. O sea, el problema es que no tiene una norma, un parámetro. ¿Entiendes? Y no estoy diciendo que sea menos o más. Y si cada quien hará su juicio. Si le pregunto a los fiscales, algunos que son amigos míos, que trabajan con Tarek o que trabajan en el Ministerio Público, no pueden ver a Tarek como tampoco podían ver a Luis Ortega, pero me dicen que este es peor que Luis Ortega en ese aspecto. En otro aspecto quizá es más diligente, es más pantallero, pero evidentemente que él llegó allí por unas razones muy obvias. En este momento la gran preocupación es que se dice, se comenta que Tarek puede salir del cargo. Eso también se está diciendo en este momento, que Tarek puede salir del cargo, no sabemos si va a salir o no va a salir. De todas maneras, yo les quiero pues dejar este video de hoy, lunes 6 de abril, para que reflexionen y para que los chavistas muerdan la manzana de Adán y se den cuenta dónde están. Así es. Esas son viejas discusiones, pero es que así está el chavismo con el tema, por ejemplo, de Tarek El Aizami. Vienen dos ministros más que les van a poner la mano. A otros los perdonaron, no porque hayan robado menos, sino que, bueno, no están. Nicolásito perdonó a un gran amigo de él, hasta Pachina se lo llevó. Y así, ¿no? Y otro que ministro de Agricultura y el otro de cultura gay que tiene una televisora y entonces se burla de todo el mundo como si fuera muy moral. A esos los perdonaron por ahora, no sabemos. Ahora, lo cierto es que es necesario recordar, porque recordar es vivir. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.